Deconstruidos. No sé si alguien ha escuchado ese término, pero cuando hablamos de algo deconstruido, para los que no saben, es deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. Básicamente escoger cualquier concepto, cualquier algo y despedazarlo, volverlo pedazos para de eso hacer algo nuevo, ¿sí? La cosa es que no siempre lo que está deconstruido queda bien y al contrario, lo que se deconstruye queda deshecho. ¿Y por qué entonces escoger el concepto o el término de deconstruidos para esta prédica? Porque vamos a hablar de identidad. Y la identidad es un concepto que en la sociedad actual en la que vivimos está muy deconstruida. Ya no hay un concepto claro ni definido de qué es la identidad. Hoy tú te puedes identificar con cualquier cosa. Si quieres ser un animal, puedes ser un animal. Tú puedes ser lo que quieras ser. Y eso es lo que nos dice la propaganda, eso es lo que nos dice la política, incluso la psicología. Están yendo en contra, o estamos, porque dentro de la iglesia también pasa, de la propia ciencia, de la propia biología, de lo que nos define a nosotros como seres humanos, como hombres y como mujeres. Y nuestra identidad no está clara. Entonces, para ilustrarlo mejor, quiero que me acompañen al libro de Daniel. Daniel 3, del 12 en adelante. ¿Sí trajeron Biblia? Y mientras buscan, quiero contarles que esta es una prédica que se ha venido cocinando hace ya un tiempo a fuego lento y que no es, sé que el Señor la planeó para cada uno de los que estamos aquí, porque yo le oré al Señor para que cada uno de los que estuvieran los que tenían que estar. Entonces, ay Dios. Daniel. 1 del 3 al, perdón, es Daniel 1 del 3 en adelante. Y dice así, para darles un pequeño contexto, vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1 y dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y aquí es donde ya vamos a entrar. O sea, llega Babilonia, sitea a Judá y se roba los utensilios de la casa de Dios, dice, ¿no? Y también se roba con ellos a un montón de jóvenes y se los llevan hacia Babilonia, a otra cultura, a otros dioses. Y es aquí donde quiero entrar. Dice el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, el rey Nabucodonosor, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, y les señaló el rey ración para cada día, y de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Un momentico, o sea, no les bastó con habérselo robado de su tierra, de su cultura, de sus principios, de su Dios, haberlos alejado, ¿no? De su Dios, y ahora les quieren cambiar el nombre. O sea, es el primer ataque a su identidad. Les vamos a cambiar el nombre.
Y miren esto que cuando yo empecé a leer la palabra a mí me impresionó. Dice, y Daniel, mentiras, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Pero como en la Biblia no hay nada escrito que no tenga un trasfondo espiritual, yo me puse en la tarea de investigar. O sea, ¿por qué cambiarles los nombres? Ya tenían uno con el que fácilmente los podían identificar, pero no, tenían que cambiarles los nombres. ¿Por qué? Resulta, Juanpi, si me colaboras, vamos con Ananías. El nombre de Ananías, que se lee Ananía, tenía un significado, es un nombre que era hebreo y tenía como significado Yahweh es piadoso o la piedad de Yahweh o Jehová. Entonces exaltaba una característica de Dios, ¿sí? Pero se lo cambian por Sadrac. Y ojo aquí, dice iluminado de Aku, que era el dios de la luna, una deidad babilónica. ¿Ustedes están entendiendo lo que están haciendo? O sea, se meten directamente con su identidad. Ahora no lo llaman por su nombre real, ni el nombre que el Señor les puso, sino que ahora le están cambiando su nombre que resaltaba una característica de Dios y le están poniendo un nombre que realza o que alaba el nombre de un dios pagano. El siguiente, Azarías. Azarías también es un nombre hebreo y que tenía el significado era Yahweh ha ayudado o Jehová ha ayudado. Y se lo cambian por Abed-Nego, que significa siervo o señor de Nebo o Nebú, que era el dios de la sabiduría y de la escritura. Y vamos con este último que fue el que a mí me voló la cabeza. Mentiras, todavía no. Vamos con Daniel. El significado de Daniel era Dios es mi juez y se lo cambiaron por Beltasar, que significaba Dios proteja al rey. Cuando yo me puse en la tarea de investigar, pues porque uno lee Dios proteja al rey, uno dice, bueno, eso es bueno. Pero cuando yo me di en la tarea de investigar, realmente no se sabe a qué Dios se refiere. No se sabe o no da una descripción de a qué Dios se refería con que Dios proteja al rey. Y vamos con el último, Misael, un nombre precioso y su significado era ¿quién como Dios? Está hablando de la soberanía de Dios, que no hay otro por encima de él, ¿quién como Dios? Y se lo cambian por nada más que Mesac, que es el que es lo que Aku es. Entonces le estaban diciendo directamente, ahora tú no te llamas Dios es soberano, sino ahora tú te llamas eres lo que Aku es. ¿Sí me están entendiendo? O sea, se estaban metiendo directamente con la identidad de estos muchachos. Y durante la Biblia, nosotros conocemos la historia de Daniel porque pues la Biblia sigue relatando y habla de Daniel como Daniel, no lo llama Beltasar. Pero me causa curiosidad que estos tres jóvenes de ahí en adelante empiezan a referirse a ellos como Sadrac, Mesac y Abed-Nego, y sus nombres pareciera que quedan en el olvido. Es más, cuando nosotros hacemos la referencia a la gran historia del horno de fuego, hablamos de Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Uno, porque son más fáciles de aprender, y dos, porque hasta ese punto llega esa deconstrucción de su identidad que nosotros ya lo reconocemos así y se nos olvida que ellos tenían ya un nombre dado por Dios y que resaltaba características del Dios al que servían. Entonces la pregunta es, ¿cómo somos nosotros moldeados? Porque a estos jóvenes se los robaron de su tierra, los trataban como le ponen otros nombres y los tratan como parte de esa cultura pagana que iban directamente en contra de los principios de Dios, de los principios de Jehová. ¿Cómo nosotros nos comportamos en medio de una cultura que no alaba el nombre de Dios? Que está
sobre qué estás construyendo tú tu carácter. ¿Cómo la sociedad moldea nuestra identidad? A mí me parece curioso que hace unos meses salió la serie de Merlina. ¿Sí? ¿La conocen? Claro, todos la conocemos. Y sale esta, y yo estaba, o sea, a mí me dio mucha risa porque todas las niñas, incluso chicos, no, yo quiero ser Merlina, y eso en Facebook, en Instagram, era viral y todo el mundo quería ser Merlina. Meses después sale la película de Barbie y ahora todos queremos ser Barbie. Y vestimos de rosadito y las niñas muy princesas y todo, pero ¿hasta qué punto eso moldea nuestra identidad? Porque ahora, pongámonos a pensar, Merlina y Barbie son dos personalidades completamente diferentes. Y claro, todo tiene un mismo punto, ¿no? Que es el resaltar, no sé, el empoderamiento femenino y toda la cosa. Pero eso es lo que está moldeando nuestra identidad ahora en nuestra sociedad. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia para impedir eso? Porque yo he escuchado de los mismos jóvenes de aquí de la iglesia hablar de esa manera. Y ya nuestra identidad la definen las canciones que escuchamos, la ropa con la que nos vestimos y las series que seguimos, y todo eso van formando nuestra identidad. Y es preocupante, es triste ver lo que está pasando y lo frágil que es la identidad de nosotros como personas, de nosotras como mujeres, de ustedes como hombres, ver hombres que se comportan como mujeres y que quieren ser mujeres, y ver mujeres que se comportan como si fueran hombres y realmente se creen eso, realmente lo están haciendo parte de su identidad y están yendo directamente en contra de lo que dice la Biblia y de lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Quiero contarles algo, y es que hace un tiempo, cuando yo era más chiquita, yo pasé por un periodo en el que perdí mi identidad. Yo creo que lo más difícil para que un ser humano pueda afrontar es perderse, no saber quién es. Y en esa época yo creía que yo estaba afirmada en las cosas de Dios hasta que murió mi tío, una persona a la que yo amaba con toda mi alma, en la que yo creía que era, digamos, esa figura paterna, porque mi papá biológico no estuvo nunca. Y mi tío fue como esa primera figura paterna que yo tuve, y desarrollé un amor especial hacia él. Y cuando se murió, todo se me derrumbó. Yo que creía estar tan firme en las cosas de Dios, que desde pequeña yo crecí escuchando a mi mamá diciéndome que yo era una profeta de Dios. Yo escuchaba a mi mamá que me contaba como una mujer, una líder, que era líder de ella, antes de saber que yo iba a ser una niña, le decía que yo era una profeta, y le profetizó sobre mi vida, y yo crecí escuchando eso. Yo decía, ay, sí, tan lindo ser una profeta. Yo ni siquiera sabía lo que significaban realmente esas palabras. Y crecí, y yo tenía sueños y tenía visiones, y a veces el Señor me hablaba y wow, todo muy bonito. Pero cuando llegó el momento real en el que yo tenía que mantener mi identidad, no pude. Porque realmente mi identidad no estaba fundamentada en lo que yo sabía que Cristo me había dicho, sino que lo que yo había escuchado. ¿Y qué es lo que puede moldear nuestra identidad? Nuestro contexto, el contexto en el que nosotros crecemos, nos desarrollamos, las personas que nos rodean, las voces que nosotros escuchamos. Eso es lo que empieza a moldear nuestra identidad. Incluso lo que sentimos, la forma en la que lo sentimos, empieza a moldear lo que nosotros somos. Y tenemos un problema, y es que según la Biblia y según Dios, nada de esto tendría por qué formar nada de esto tendría que estar fundamentada en nuestra identidad, sino solo en Cristo. Pasó que cuando murió mi tío, yo entré en depresión, caí en una depresión profunda y no podía salir de ahí. Todos los días me hacía metas. Todos nosotros tenemos la maña de hacernos promesas, ¿no? Como que, ay, el otro año voy a, no sé, aprender inglés.
Y yo empecé a hacerme promesas porque me levantaba un día y me sentía triste y no tenía ganas de hacer nada. Y yo decía, pero Señor, o sea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque no te siento, no te veo. Nada era suficiente. Ni estar con mi familia, ni estar sola. Me refugiaba en libros, no servía. Me refugiaba en la música, no servía. Nada de esto servía. Y diariamente me pasaba que yo me levantaba triste y yo decía, no, ya llegaba la noche y decía, bueno, a veces pasa. Todos tenemos días malos. Mañana va a ser un nuevo día. Y un día se convertía en 2, y 2 días en una semana, y una semana en un mes, y un mes en 6, y así duré por casi 2 años, en el que no podía salir de la depresión y el que empezaron los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, y era tan horrible sentir que yo perdía el control de mi vida. O sea, no podía salir de ahí porque perdí de vista el propósito que Dios tenía conmigo. Eso que yo crecí escuchando, no sé dónde lo dejé, porque lo olvidé completamente. Entonces, ¿cómo las situaciones que nos pasan, cómo lo que nosotros vivimos, lo que nosotros escuchamos, puede transformar nuestra identidad cuando se supone que tenemos un Dios que ya nos ha dado nuestra identidad? Génesis 1:26. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otra vez. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Saben qué quiere decir esto? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo reunidos en un mismo sentir, unánimes, dijeron, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sabe qué quiere decir a nuestra imagen? Dios dijo, vamos a hacer al hombre como a nosotros nos parece que tiene que ser el hombre. Vamos a hacerlo como nosotros queremos que sea. Y hay algo hermoso en la Biblia que a mí me conmueve el corazón, y es que para todo Dios lo hizo tan rápido. Es decir, Él dijo que haya luz y hubo luz, que hayan peces en el mar y hubo peces en el mar, que haya agua, que haya tierra, y todo pasó a la acción de su palabra. Pero con nosotros se tomó el tiempo de crearnos, de formarnos tal y como somos. Para nosotros entender cuál es nuestra identidad, primero tenemos que entender quién es el que nos la dio, quién es el autor de nuestra vida y el autor de esa identidad de la que nosotros tenemos el control y tenemos esa identidad que Él nos dio. Tenemos que entender de dónde viene, y es del Padre. Nosotros nacimos primero en el corazón de Dios, en la mente de Dios, para poder nacer aquí en la tierra. Pero muchas veces cuando nosotros miramos al espejo, lo que hacemos es menospreciarnos. Ay, pero es que mi nariz, ay, pero es que mis orejas, ay, pero es que este pelo. ¿Quién te crees tú para menospreciar la obra de Dios? ¿Quién te crees tú para menospreciar la obra del Dios Todopoderoso? Dice la Biblia y se refiere a Dios como el Padre de los espíritus. Autoridad espiritual sobre toda autoridad espiritual. ¿Y quién te crees tú para criticar la obra que Dios ha hecho? Yo duré un tiempo en el que yo soy blanquita y en mi casa todos son morenos. Mi papi, Jay, es moreno. Dani es morenita, mi hermana. Mi hermano es morenito. Mi mamá es morenita. Y yo soy la única blanca. Gracias a mi padre biológico, ese que se fue, ese. Y duré un tiempo en el que yo me odiaba, me miraba en el espejo y yo decía, pero uy, ¿por qué no soy morena? ¿Por qué no soy morena? Y me odié por eso. A mí ya me da risa, pero en ese tiempo realmente yo llegué a odiarme.
Y fue hasta que me encontré cara a cara con Dios que Él empezó a trabajar en todas esas cosas que yo pasaba por alto y que habían afectado mi identidad y que habían deconstruido mi identidad y quién yo era en Dios. Recuerdo que el último ataque fuerte de ansiedad que me dio, yo estaba en la calle con mi mamá, con mi hermana y con mi hermano, dando una vuelta, no sé a qué habíamos salido. Y el caso es que yo ya venía de días malos, de todo esto, eso fue como más o menos en los últimos días de mi faceta de depresión y de ansiedad, gracias a Dios. Y estábamos por ahí y empecé a sentir un miedo irracional a la gente, a las personas. Pasaba alguien y yo, ay, me va a pegar, me va a hacer algo, yo no sé, realmente no sé hasta el día de hoy a qué le temía. Simplemente sentía que todas las miradas de las personas estaban sobre mí y entré tanto en pánico que no recuerdo si fue que alguna de ellas dos, de mi mamá o mi hermana, me dieron las llaves o yo se las quité y me fui corriendo para la casa. Ya había pasado casi 1 año y medio desde que mi tío había muerto y yo estaba mal y yo necesitaba ayuda, sentía que tenía que salir de eso que me estaba agobiando. Cuando llegué a la casa, tiré las llaves, puse música cristiana a todo volumen, no recuerdo qué canción y me tiré al piso de rodillas y empecé a gritar, Padre, yo no puedo más con esto, no puedo porque me siento así, empecé a sacarle todo gritando, llorando y sentía que el ataque de ansiedad se hacía más fuerte, porque cuando tú tienes un ataque de ansiedad va de menor a mayor. Empieza con un temor, hay algo que lo detona, un temor, empieza a temblarte las manos, empiezas a sudar y todo lo que, esos pensamientos irracionales, ese temor infundado porque no tiene razón de ser, empieza a crecer y tú te sientes revolucionado. Yo me sentía loca, yo sentía que en cualquier momento algo iba a salir de mí y yo decía, Padre, ya no puedo, y empecé a llorar y empecé a gritar y empecé a clamar. Ahí entendí lo que es clamar. Y también entendí un principio que no habría podido entender de no haber sido de esa manera, y es que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque en medio de eso escuchaba voces, escuchaba que alguien se reía de mí, escuchaba que me hablaban, ni siquiera entendía qué era lo que me estaban diciendo. Pero de repente hubo silencio, ya las voces no se escucharon. Y empecé a sentir como si alguien estuviera, yo tenía los ojos cerrados, y como si alguien hubiera bajado, estuviera sobre mí, y literalmente, para ilustrárselos, era como si alguien hubiera cogido mi corazón y empezara a sobarlo. Hay una canción que se llama Getsemaní y dice, tu mano sobre mí calma mi ser, y eso fue lo que yo sentí. Eso fue lo que yo sentí, esa mano de Dios que estaba sobre mi corazón, que sobaba mi corazón y calmaba mi ser. Nunca hasta ese momento había podido calmar mis ataques de ansiedad, no lo había logrado. Llegué hasta el punto en el que estaba tan perdida que yo me miraba en el espejo. Y yo se lo contaba a mi mamá, yo me miraba en el espejo y veía otra persona, la imagen que yo veía estaba totalmente distorsionada y yo decía, mami, es que yo a mi tía le conté en ese momento, a mi mamá le conté tiempo después, es que yo siento que hay otra persona dentro de mí, pero en ese momento, cuando sentí ese amor que echa fuera todo temor, pude entender y empezar a trabajar con Dios de nuevo mi identidad, a reconstruir mi identidad que se había deconstruido. Lo más fuerte de todo es que fue por mi propia mano, que permití que las personas que me rodeaban, que la situación que había pasado con mi tío, deconstruyeran mi identidad hasta tal punto en el que no quedó nada. Y todo empezó porque perdí de vista el propósito que Dios tenía para mí. ¿Quieres empezar a construir tu identidad? Tienes que saber que Dios tiene un propósito para ti. Y tal vez a ti no te han dicho, es que tú eres profeta, es que tú eres misionero, es que tú eres pastor, pero hay un propósito y lo hay.
Hay un propósito para cada uno de nosotros. Hay un diseño perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Cuando dice a su imagen y a su semejanza, dice también, se refiere a que nosotros tenemos algo de Dios en nosotros. Hay un espacio, nosotros somos creados y diseñados con un espacio dentro de nuestro ser que solamente puede ocupar Dios. Y nosotros nos pasamos la vida buscando con qué llenarnos y a todas las personas les pasa que buscan llenarlo con sexo, con alcohol, con drogas, con una libertad vacía, porque ni siquiera es libertad lo que viven presos de vicios que no les hacen bien y que aunque saben que no les hacen bien, lo necesitan para llenar algo que no saben cómo llenar. Y resulta que ese vacío que tienen es donde hace falta Jesús. Y a veces nosotros pensamos que eso solamente pasa fuera de la iglesia. Pero yo conociendo de Dios, porque conocía de Dios desde que tengo memoria y me pasó. Y a todos en algún momento nos pasa. Todos pasamos por situaciones difíciles y es muy fácil que se desdibuje la identidad que Dios nos ha dado. Pero quiero que vayamos a la palabra de Ezequiel, al libro de Ezequiel, capítulo 16. El título de esta palabra en la Biblia es la infidelidad de Jerusalén. Y el Señor empieza describiendo a su pueblo como Él lo ve, como Él lo veía desde que eran niños, desde que eran un bebé, desde que estaban creciendo. Y les quiero compartir esta palabra porque fue una de las palabras que el Señor me dio cuando empecé a trabajar mi identidad en Él. Y dice así, quiero que lo leamos desde el versículo 6. Y yo pasé junto a ti y te vi, sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Paremos ahí un momentico. El principio de nuestra identidad radica en que es Jesús, es Dios el que nos ha dado nuestra vida. La vida que tenemos le pertenece a Él. Y el primer propósito que nosotros tenemos como hijos de Dios es que Él quiere hacernos santos. ¿Y qué quiere decir hacernos santos? Hacernos apartados. ¿Pero apartados de qué? Apartados del pecado. Y una vez tú aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, empiezas ese proceso de paso a paso, cada vez más apartado y cada vez más apartado. ¿De qué? Del pecado. ¿Para quién? Para el Padre. Este es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque lastimosamente, desde que Eva, la culpable de todo, mordió la manzana, tenemos el pecado que nos corroe hasta el día de hoy, que nos persigue hasta el día de hoy. Y Dios lo que quiere en un principio y el propósito que tiene para nosotros es apartarnos del pecado. Y ahí es donde empieza la reconstrucción de nuestra identidad. Cada paso es un pasito más para llegar a esa identidad que Dios diseñó para nosotros. Porque cuando tú pierdes de vista el propósito, pierdes tu identidad. Y cuando pierdes tu identidad, la vida pierde sentido. Y cuando la vida pierde sentido, pierdes las ganas de vivir. Por eso es que hay tantos jóvenes, incluso dentro de la iglesia, que tienen pensamientos suicidas, que sienten que su vida está perdida y que no le encuentran un sentido. Pero no se dan cuenta que todo empezó perdiendo de vista el propósito que Dios tiene para nosotros. Y vuelvo a lo mismo, tal vez el Señor no te ha dicho a ti específicamente para qué fuiste creado, porque es una de las preguntas filosóficas más importantes que se hace el ser humano. ¿Quién soy y para qué fui creado? Pues déjame decirte que en Efesios hay toda una lista de quiénes somos y para qué fuimos creados. Dice que somos escogidos. Dice que somos santos, predestinados, que somos hijos.
Dios vino y dice la palabra en Juan, creo que vino a los suyos y los suyos no le conocieron, pero a los que le conocieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Eso qué significa? Nos dio autoridad de ser llamados sus hijos. Nos apartó del pecado y nos dio esa autoridad. Ahora es por eso que en el nombre de Jesús nosotros podemos echar fuera demonios. Por eso es que nosotros ahora tenemos la autoridad para decirle al enemigo: no, es que usted ya no tiene poder sobre mí. Depresión, usted ya no tiene autoridad sobre mí. Ansiedad, usted ya no tiene autoridad sobre mí. Porque es que yo soy hija del Padre de los Espíritus, hija de aquel que tiene autoridad sobre toda autoridad espiritual y terrenal. De Él es quien somos hijos. Y en eso radica nuestra identidad. Dice que somos aceptados por el Padre. ¿Tú te quieres sentir aceptado? Tal vez aquí no, porque el mundo está peor de lo que estamos nosotros, pero somos aceptados por el Padre, redimidos por Él, perdonados. Y lo más importante y lo que a mí me conmueve es que dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, que ya no importa qué decretos o qué etiquetas o qué nombre nos quieran poner. Porque a Azarías, Ananías y Misael le cambiaron sus nombres, pero ellos ya estaban sellados con el sello del Espíritu Santo. Por eso es que aún en medio de esa sociedad y esa cultura pagana, que ya los trataban como parte de esa cultura, porque los pusieron a cargo de todo lo que tenía que ver con custodiar el palacio, las cosas, las posesiones que tenía el rey, los pusieron a cargo y ya los trataban como parte de esa cultura, pero nada de eso pudo afectarlos porque ellos ya estaban sellados con el sello del Espíritu Santo y sabían quién eran. Y es por eso que cuando nosotros vamos a la Biblia, a Daniel 3:12, donde está la historia del horno de fuego, es que ellos tienen la autoridad para decirle: no, Señor, es que nosotros no nos vamos a doblegar ante la estatua de oro que usted puso, porque nosotros ya tenemos a quien adorar. Y ese Dios al que yo sirvo puede venir a salvarme, pero aún si no lo hiciera, yo no lo voy a adorar, porque sabían quiénes eran en Dios. Porque tenían claro cuál era el propósito que Dios tenía para sus vidas. Sabían que eran escogidos, santos, predestinados, hijos, aceptados, redimidos, perdonados y sellados con el Espíritu Santo. Amén. Yo quiero contarles que, vayamos de nuevo a Ezequiel 16, donde dice de nuevo: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, y tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Yo no sé si a ustedes les conmueve esto, pero a mí sí. Porque el Señor en mi peor momento, cuando más mal me sentía y cuando más alejada, cuando más sucia, cuando sabía que había cometido errores, Él me dijo: es que yo te limpié, te saqué. Cuando te vi untada de sangre, cuando te vi sucia, llena de pecado, te saqué y te hice mía. Y eso a mí me conmueve, eso a mí me explota la cabeza. Porque tú no rescatas algo que no es importante. Tú no rescatas algo que no tiene valor. ¿Cuántas veces hemos
puesto en poco el valor que tenemos cada uno de nosotros en manos de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos mirado en el espejo y nos hemos despreciado sabiendo que Dios dio su vida por nosotros, que Jesús dio su vida por nosotros? Resulta que cada vez que tú te dices que no eres suficiente, cada vez que dices que no vales la pena, cada vez que te miras y te desprecias por lo feo o bonito que crees que eres, resulta que estás menospreciando el sacrificio que Dios hizo por ti en la cruz. Porque, Mao lo decía ahorita, nosotros valimos sangre, esa sangre preciosa. El que nosotros estemos aquí hoy le costó la vida a Jesús, le costó su sangre, le costó su reputación. Se burlaron de él, pero cada vez que nos sentimos un poquito tristes o que estamos hormonales, resulta que damos por poco el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz. Le estamos diciendo, es que no, Señor, no valió la pena la corona de espinas sobre tu cabeza. No valió la pena los golpes que te dieron por mi culpa. No valió la pena que tomaras la posición que a mí me tocaba. ¿Qué está formando tu identidad? Es que todo esto tiene que ver con que Dios nos amó, que somos sus hijos, que Él por medio de ese precioso sacrificio nos ha perdonado, nos ha dado una nueva oportunidad y una nueva identidad, pero nosotros corremos a buscar cosas que no le agradan a Dios para complacernos a nosotros mismos y buscar una identidad que no nos corresponde. Y nos vestimos de falsas identidades y nos ponemos máscaras. Incluso llegamos aquí en la iglesia y predicamos y cantamos y saltamos y resulta que salimos y seguimos siendo las mismas personas con esa identidad falsa con la que vamos a cualquier otra parte. Porque creemos que Dios no está afuera, creemos que Dios solamente está aquí en la iglesia, creemos que Dios se creó tal vez en la cruz, pero salimos y nos ponemos máscaras y con los mundanos, que llamamos a los mundanos, disfrutamos con los mundanos, pero cuando estamos aquí en la iglesia sabemos que nos tenemos que vestir un poquitico mejor y comportarnos un poquitico más. Eso no es identidad, al contrario. ¿Hasta qué punto ha llegado la deconstrucción de la identidad en nosotros a afectarnos sabiendo que somos hijos de Dios? Hoy les muestro esto y les hablo de esto porque es algo que yo también viví y que aún sigo viviendo. Y no por el hecho de que yo esté aquí, que sea yo la que está predicando, quiere decir que yo ya lo logré. Al contrario, cuando el Señor me dio esta palabra, yo me puse a llorar. Y yo le decía, Señor, perdóname, porque tantas veces, incluso estábamos con Dani haciendo oficio en la casa y yo me había mirado en el espejo y dije, no, estoy horrible. Cuando el Señor me lleva esta palabra, y, Señor, perdóname porque he dado por poco, yo he dado por poco el sacrificio que tú has dado por mí, porque me he olvidado que para ti yo soy valiosa. Dice aquí en Ezequiel, hermosa, se refiere Jesús a su iglesia como hermoso. Es que nosotros tenemos que aceptar que somos hermosos, somos una creación perfecta. Somos imperfectos, pero Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Y tal vez hoy no seamos lo que Dios diseñó que nosotros seamos, pero hay que empezar desde ya, porque es que Cristo ya viene. Y tenemos que empezar desde ya a construir esa identidad que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes cuál es la mejor noticia? Que no lo vas a hacer solo. Porque Jesús está contigo, paso a paso, construyendo y reconstruyendo esa identidad que nos ha sido robada y que ha sido deconstruida. Amén. Para terminar, quiero decirles que la palabra de Dios permanece. Dice Lucas 21:33, no lo busquen, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Saben qué quiere decir eso? Que las promesas que están aquí escritas se cumplen. Que lo que Dios dijo que nosotros somos, eso es lo que somos, porque es que nadie puede refutar a Dios, nadie puede ir en contra de lo que Él dice, porque lo que Él estipuló se cumple o se cumple. Y ese propósito que Dios tiene para ti, aunque aún no lo sepas y aunque aún no lo tengas claro, se cumple, porque Dios no es hombre para mentir. Amén.